Hoy hemos querido hacer algo diferente para que podamos juntos hacer mirar en nuestros corazones el mensaje que Dios ha querido traernos en esta mañana. Para ello, he invitado a dos amigos, los cuales les presentaré en breve, pero solamente quiero adelantarles que la lección de hoy se llama Siempre Preparados. ¿De qué se trata? Eso se lo vamos a dejar a nuestros amigos para que le expliquen de qué trata la lección del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración, aunque ya el pastor ha orado por nosotros. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea glorificándose en esta enseñanza. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, venimos delante de ti dándote gracias por el privilegio hermoso que nos das, Padre Santo, cada día de alabarte y adorarte, Señor. En esta mañana, Señor, has puesto en nuestro corazón compartir este mensaje de forma diferente con nuestra casa, con nuestra congregación, para que se haga rema en nuestros corazones. Te pido que el mensaje que va a ser compartido, Señor, sea depositado en cada corazón y en cada mente, para que podamos, Señor, utilizar estas enseñanzas en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Ahora, sin más ni más, dejo con ustedes a mis amigos, la abuela Cuentacuentos y Pedro Antonio. Les pido un fuerte aplauso para que ellos se sientan como en su casa. Bueno, ¿a dónde me han traído hoy? Yo como que conozco este lugar. Me parece que hace algún tiempito mis amiguitas Evelyn y Elizabeth me invitaron junto a Pelusa, Felipín y la ganga amorosa del Teatro Rodante de Títeres Jesús Me Ama a un congreso de niños. ¡Oh, sí! Estamos en la Iglesia Montemoria de Caguas, Puerto Rico. ¡Un aplauso! Mira, mi amiguita Evelyn, hola. Dios te bendiga. ¡Ajá! Y Elizabeth. Ay, también veo los talentosos niños de esta amada iglesia. Y también veo el pastor Bigotu. ¡Ay, Dios mío! Seriedad, abuelita. Que si no, se le menea el bigote y no te vuelven a invitar a la iglesia Montemoria. Dios le bendiga, pastor Pedro A. Maldonado. Hoy me acompaña precisamente un gran amigo, el cual deseo presentarles en esta mañana hermosa del Señor. Se llama Pedro Antonio. ¡Ojo! Cualquier similitud con alguno de los presentes es pura coincidencia. Como bien dijera mi anfitriona de hoy, Darlene, el tema que queremos compartir con todos ustedes es, según la lección de hoy, siempre preparados. Tal vez algunos, al ver la vestimenta de mi gran amigo Pedro Antonio, puedan deducir ¿de qué se trata la lección de hoy? ¿Disfraces? ¡No! ¡Frío! ¡Soldados y guerra! Bueno, ¿estás tibio? Más o menos. ¡Abuela! ¿Será sobre la armadura de Dios? ¡Sí! Hoy estaremos hablando sobre cómo Dios capacita a los creyentes para luchar contra las fuerzas del mal, dándole herramientas espirituales para vivir con provecho, sabiendo que el mal existe y nosotros los creyentes debemos estar siempre, ojo, no dije a veces, dije ¿cómo? Siempre preparados para repeler los ataques de las fuerzas del mal con mucho amor, perseverancia y fe. De manera que les voy a pedir, hermanos míos, que busquemos en nuestras Biblias la porción que estaremos estudiando en la mañana de hoy. Efesios capítulo 6. Ojo, Efesios capítulo 6,
versículos del 10 al 20. Y si me permiten, le voy a pedir la colaboración a nuestro pastor Pedro Maldonado, que pase por aquí, tome el micrófono y que por favor dé lectura a la porción bíblica que corresponde, estudiaremos hoy como parte de nuestra clase bíblica semanal. Pedro Antonio para servir. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén, hermanos, un fuerte aplauso para el pastor Pedro Maldonado. Muchas gracias, pastor, ha sido muy amable. Hermanos, antes de discutir algunos aspectos de la lectura de hoy, junto a mi amigo Pedro Antonio, deseo a manera de introducción compartir con ustedes algunos detalles relacionados a la lección de hoy. Primeramente, cabe resaltar que el tema de guerra espiritual no nos es indiferente en nuestra iglesia, ya que somos Iglesia Montemoría, una iglesia guerrera, que se ha convertido en un tema muy discutido en los últimos tiempos entre los creyentes, y nosotros hemos sido capacitados día tras día para pertenecer a ese ejército de guerreros. Inclusive, lo encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento, en donde reseña cómo Jesús echaba fuera demonios, y en porciones como Gálatas capítulo 1, versículos 4 y 5, que afirma que Jesús siempre obedeció a nuestro Padre Celestial y se dispuso a morir para que Dios perdonara, hermanos, nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado, y así que todos le alabemos por siempre. Por eso podemos afirmar que la guerra espiritual es una de las metáforas más importantes que emplea la Biblia para describir los esfuerzos de Dios en favor de la salvación de la humanidad. Abuela, ¿qué es una metáfora? Ups, perdónenme. Según el diccionario de la Real Academia Española, metáfora se refiere a una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Abuela, me quedé igual, no entendí nada. No te apures, que yo tampoco entendí esta definición tan rebuscada. Miren, se los voy a explicar en mis propias palabras y con mucha sencillez, porque es muy importante que todos entiendan esta lección de la Biblia. Así que una metáfora es una comparación entre dos cosas que tienen algo en común. Voy a tomar de ejemplo
¿Mi pelito? Sí. Si alguien me dijera, abuela, tu pelito es como la nieve, ¿qué significa? Pues piensen, ¿qué tienen en común la nieve y mi pelito? Que la nieve es blanquita y tu pelito también, abuela. ¡Ajá! Exactamente. Ambos son blanquitos, es decir, que mi pelito es canosito. Y ¿me dejarían hacer un pequeño paréntesis? Sí, abuela. ¿Verdad que me veo linda con mi pelito canoso? Igual que mi amiguita Darlene. Bueno, seguimos con la clase. Porque si no, se le tuerce el bigote al pastor y acuérdense lo que les dije antes. No me invitan más a Iglesia Montemoria. Ok, volviendo al tema, debe de quedar muy claro que cuando hablamos de guerra espiritual no se refiere a que vamos a tomar las armas de la milicia para agredir a alguien, no, sino más bien vamos a pelear la batalla de la fe con herramientas de la armadura de Dios, de cada una de sus enseñanzas y entonando himnos de guerra, declarando la victoria como centro de nuestra adoración. Ahora nos adentraremos un poco en el análisis de la Escritura. Y sí, hermanos, yo no lo pienso hablar todo, y tampoco mi amigo Pedro Antonio es mudo, él habla. Pero ¿saben qué? Habla con denuedo, es decir, con convicción, porque es respaldado por la misma palabra de Dios a través de la Biblia. Y será él quien nos explique de manera muy sencilla la armadura de Dios a todos nosotros. Es por eso que hoy él ha venido con su armadura puesta. Así que, bueno, Pedrito, queremos escucharte. Compañía, atención. Gracias, abuela Cuentacuentos. Gracias por la invitación que me hicieras para compartir con todos ustedes. Hermanos, primeramente que el Señor les bendiga y derrame abundante paz, unción y gozo sobre todos ustedes. Me gozo mucho en compartir hoy aquí en la Iglesia Montemoria y más aún junto a mi hermano, mi gemelo idéntico. Sí, su pastor Pedro A. Maldonado. Si se fijan, somos muy parecidos. Además de que el Señor hermosea su rostro de quienes le aman y sirven en espíritu y verdad, se darán cuenta de algunas cosas que tenemos en común, como por ejemplo, el abundante mostacho que Dios nos ha dado. Como verán, los dos somos bigotudos. La diferencia es que cuando a él no le gusta algo, el bigote se le encoge y arruga. Bueno, basta de bromas. Solo era un comentario para romper el hielo un poco. Pero, ¿qué más tenemos en común? Bueno, además de ser gemelos idénticos y bigotudos, ambos pertenecemos al ejército de soldados de Cristo. Y le servimos a un Dios de poder, amor y misericordia. Así que habiendo presentado como corresponde, comenzaremos a hablar sobre la armadura de Dios. Primeramente, me gustaría preguntarles, ¿conocen la armadura de Dios? Sí. Pero, ¿alguna vez se han colocado la armadura de Dios para enfrentar una guerra espiritual? Creo que no, ni sabría cómo hacerlo efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a aprender qué es la armadura de Dios, además de cómo y cuándo usarla. Comenzaremos dando la lectura, como bien les dije, a cada uno de los versículos que hablan de ella, y al mismo tiempo explicaremos cada uno de ellos con gran sencillez, de manera que
todos podamos comprender esta edificante lección de nuestro Padre Celestial. Empezamos con el versículo 10. Cuando Dios nos dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Hermanos míos, más que una exhortación, es un llamado a tomar acción, capacitándonos con todas las herramientas y armas espirituales que Dios nos da a través de su palabra, que es viva y eficaz. Esta palabra nos revela que para conocer la armadura y hacer buen uso de ella, en nuestro diario vivir es necesario que comprendamos las acechanzas y astucia que tiene el enemigo de las almas, el diablo, para que el propósito de Dios no sea cumplido en nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues abuela, para engañarnos, robarnos y destruirnos poco a poco, sí, y sin darnos cuenta, llevándose consigo enredadas también a nuestras familias, bienes, sueños y ministerio, entre otras cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, a través de esta palabra, Dios nos instruye para que en el nombre de Jesús seamos más que vencedores, animándonos y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso me gusta. Explícanos más, por favor. El versículo número 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Primeramente, hablemos de lo que se refiere a Efesios, que es una armadura, describiendo el equipo de guerra básico que usaba un soldado de infantería en los tiempos del Principado Romano. Las armas defensivas eran el escudo, el yelmo, la coraza, calzado y el cinturón. Por otro lado, las armas ofensivas eran la espada, la lanza, el arco y la flecha. Pero, ¿saben qué? Efesios usa la armadura como una metáfora. ¿Se acuerdan? La abuela les explicó, es decir, como una comparación entre dos cosas que tienen algo en común, afirmando que las armas que usa el creyente para defenderse de los ataques del mal no son carnales, tal y como nos lo dice en 2 Corintios 10:4. Todo esto se refiere a la armadura en general, pero no olvidemos que ese mismo versículo 11 que estamos estudiando también hace referencia a que usemos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero Pedro Antonio, ¿qué significa la palabra acechanza? Acechanza, abuela, significa la astucia y engaño que utiliza el enemigo para dañar a alguien. De manera que tenemos que estar muy pendientes a todo cuanto sucede a nuestro alrededor y sobre todo mantener en todo tiempo una intimidad con el Señor para que nos dé la sabiduría necesaria para combatir a ese engañador y ser victorioso en Cristo Jesús. Ay, Pedro Antonio, qué alegría saber que nuestro Padre que está en los cielos ha tenido cuidado extremo de nosotros y nos ha dejado este maravilloso libro de instrucciones que llamamos la Biblia. Pero qué empecinado es ese diablito, que se empecina en atacarnos fuertemente. ¿Por qué lo hace? Continuamos con el siguiente versículo, el número 12, y allí obtendremos la respuesta a tu pregunta. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, hermanos, que la lucha no es física,
sino que es espiritual. Y continúa diciendo que nuestra lucha es, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. O sea, que el diablo no anda solo, sino que viene acompañado de su ganga de secuaces, una legión de demonios. Sí, hermanos, porque existe un mundo espiritual que no es visible a nuestros ojos y tiene varias esferas, siendo gobernada cada una de ellas por una entidad espiritual. Aquí en el pasado lo hemos estudiado con nuestra pastora en los talleres de guerra espiritual y en las clases bíblicas. Por eso es importante asistir a los mismos y conocer las herramientas que tenemos como hijos de Dios, así como crecer y madurar en nuestra fe. Cuando hablamos de entidades espirituales nos referimos a ángeles, demonios u otra clase de espíritus. Como bien dijimos, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Hoy no abundaremos en ese tema, ya que es menester de un estudio mucho más profundo y no queremos entrar en la armadura de Dios. Pero Antonio, te quiero preguntar, ¿cómo podemos enfrentar esa situación tan difícil? Muy fácilmente. Dios es un Dios de orden y nunca dejará nada a la mera especulación. Él siempre nos da las instrucciones precisas. Ya en el versículo 10 nos dijo que nos fortaleciéramos en Él y en su fuerza poderosa. Ahora, en el versículo 13 nos exhorta y continúa diciendo: por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, si me permiten, me gustaría enumerar cada una de las partes de la armadura de Dios y sus funciones, tanto físicas como espirituales, según nos explica el Señor a través de su palabra en Efesios, señalando que el soldado romano, en quien se basa esta analogía o comparación, se vestía primeramente con una túnica sobre la cual se ponían varias piezas militares. Primeramente nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de los lomos ceñidos, quiere decir una correa que no solo se ajustaba a su cintura, sino que además tenía tiras de cueros recubiertas con metal para proteger los genitales del soldado. En lo espiritual, ese lomo o correa representaban la verdad. Y continúa ese versículo diciendo: y vestidos con la coraza de justicia. Se refiere a una pieza que cubre el pecho, como lo es el peto de los que practican artes marciales, o el equivalente de un chaleco de policía que protege su pecho. También era de cuero y cubierto de metal. Este representa la justicia. Ya en el versículo número 15 nos habla del calzado y dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomemos en cuenta que se refiere a unas sandalias protectoras que cubrían desde el pie hasta los tobillos, refiriéndose a la disposición de estar siempre preparados, creciendo con el conocimiento y aprendizaje del Evangelio de Jesús y el celo por predicarlo. Pero Antonio, qué complejo se escucha al leerlo en la Biblia. Pero damos gracias a Dios que te ha traído aquí hoy para que nos lo expliques al detalle, pero con sencillez, para que todos podamos entenderlo bien. Sí, abuelo, es así. Por eso Dios nos demanda que no solo leamos la Biblia como el papagayo, sino que escudriñemos las Escrituras, para que Él se nos revele
y no seamos meros oidores de su palabra. Así, no solo la entenderemos y practicamos, sino que también podemos compartirla con los demás, tal y como yo estoy haciendo en el día de hoy con ustedes, con todos ustedes. Además que me gozo mucho de poder ser un instrumento eficaz en las manos de Dios. Pero no hemos terminado, abuela. Aún hay más. Lee el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En este caso, el escudo de los soldados era de madera con cuero y metal y representaba la fe. Pero también nos dice que debemos usar el escudo de la fe, y nos dice cómo debemos usar ese escudo. Dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, del diablo y sus secuaces. Abuela, cuando hablo de los dardos de fuego, por casualidad, ¿no te recuerda a alguien que tú conoces? Ay, Dios mío, sí, Pedro Antonio. Y yo sé que todos los que están aquí también. Sí, abuela. Pedro Antonio, ¿sabes qué? Me recuerda tanto a tu hermano gemelo, el pastor Bigotú, al pastor de esta amada iglesia, Pedro A. ¿Sabes por qué? Él siempre le dice a su grey que él pastorea, y con mucha sabiduría: hermanos, recuerden que la palabra dice en Efesios que el enemigo de las almas tira los dardos. ¿Por qué? Porque si está lejos de nosotros, no los puede empuñar o clavar con facilidad, sino que tiene que tirarlos a la distancia. Pero eso depende de nosotros. Si le permitimos al enemigo estar demasiado cerca, ahí nos clava. Pero si por el contrario lo alejamos de nosotros con intimidad, con el Señor, ayuno y oración, entonces deberá tirarlos a la distancia. Así que es necesario que ese fenómeno esté lo más lejos posible de nosotros. Ay, abuela, tú eres tremenda. Pero gran sabiduría tiene mi gemelo, el pastor bigotudo Pedro A. Ay, Pedrito, es que se me desborda hasta por los poros la simpatía que Dios ha puesto en mí. Pero, por favor, sigue instruyéndonos. ¿A qué se refiere la palabra cuando menciona los famosos dardos de fuego? En lo material, los dardos de fuego se refieren a las flechas que llevaban atadas unos textiles encendidos con fuego en su punta. Era para incendiar el campamento enemigo. Pero lo espiritual no son otra cosa que sembrar la duda, la incredulidad, la apatía, el miedo, la depresión, la flojera, la envidia, las mentiras y muchas otras cosas más. En nuestra mente y en nuestro corazón son sembradas las mismas. Por eso dice la palabra que debemos pedirle a Dios que nuestra mente sea como la de Cristo y que tengamos un corazón limpio y humillado. Ya nos falta poco, abuela. Ya vamos para el versículo 17, que nos invita a tomar el yelmo y la espada. El yelmo se refiere al casco, el cual protegía la cabeza, el cuello, el rostro. Además, tenía una protuberancia en la parte de atrás que protegía al soldado de ataques por la espalda. Y precisamente el yelmo representa la salvación. O sea, que cuando nos dice que tomemos el yelmo de la salvación, nos está resguardando nuestra cabeza y pensamientos. También el rostro, refiriéndose a lo que vemos, oímos y hablamos. En general, cuida con temor y temblor nuestra salvación en Cristo Jesús.
desde el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. También nos habla de la espada del soldado romano, que era corta y que solo se usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. La misma representa para nosotros la palabra de Dios, es decir, nuestras Biblias. Oh, sí, hay una porción de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta parir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean ustedes cuán poderosa es la palabra de Dios. Asimismo es, abuela. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se refiere a cómo Dios mismo te va a guiar por medio de su Espíritu Santo, revelándote su sabiduría que viene de lo alto. Por otro lado, fíjense que las partes descritas son todas defensivas, excepto la espada, que solo se usaba cuando el enemigo estaba al alcance de la mano. El soldado romano también utilizaba la lanza, que era su arma principal de ataque, pero que no forma parte de la armadura de Dios, debido a que el cristiano no propicia el ataque, sino la defensa, resistiendo el mal en defensa de los valores del reino, con los frutos del Espíritu Santo y las virtudes cristianas que nos definen como hijos de Dios. Aunque ya hablamos de las partes esenciales de la armadura física del soldado y su función espiritual, todavía hay algunos elementos que conforman la armadura de Dios que son igual de importantes y también son descritos en los versículos 18 al 20. El versículo 18 nos instruye a que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, dejando que se manifieste el Espíritu de Dios que mora en ti, desde el momento que te arrepentiste y que lo aceptaste en tu corazón. Pero también nos dice, y velando en ello con toda perseverancia, o sea, constancia y súplica, siendo necesaria la oración constante a Dios para que no seamos presa fácil y seamos vencidos. Los versículos 19 y 20 nos exhortan a que le pidamos al Señor en oración que interceda por nosotros mismos, a fin de que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual somos embajadores. Sí, hermanos, que hablemos con denuedo, es decir, con la convicción y con la certeza de que le servimos a un Dios de poder, que todavía hoy Dios sigue siendo un hacedor de milagros y que al aceptarle como único Salvador recibimos la recompensa de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Escúchame, Pedro Antonio y hermanos míos, como diría el pastor Pedro A. Maldonado, es necesario profundizar en la aplicación de estas enseñanzas de hoy y reflexionar en ellas. Primero, aunque en el Antiguo Testamento encontramos este tipo de imagen a cada paso, es necesario reconocer que este tipo de ilustración es problemática, trae consigo muchos padecimientos. ¿Por qué, abuela? Explícanos más. Porque la violencia que se desata en las guerras afecta tanto a vencedores como a vencidos. En la guerra no solo los soldados son heridos y mueren, sino también padece gente inocente a causa del terror que produce el ambiente de violencia. Porque la guerra produce
crisis económica y trae hambre y sed al pueblo. Afecta la infraestructura de los pueblos, es decir, sus carreteras, edificios, etc. Se afectan también el funcionamiento de los servicios primarios, las escuelas y universidades, sí, porque entonces nuestros jóvenes son reclutados a la fuerza para ir al campo de batalla. La humanidad padece y se contamina con una triste enfermedad llamada genocidio, que significa la matanza en grupos étnicos, y sigue padeciendo porque hasta hoy vemos como las guerras toman las mujeres como botines de guerra, incurriendo en sus violaciones a manos del bando contrario. Por eso y todas estas razones debemos tener mucho cuidado al usar imágenes militares y de guerrilla para hablar del Dios de amor, revelado a través de la vida y obra de Jesucristo, dejando meridianamente claro que pertenecemos a un ejército cuyas armas son espirituales. Somos soldados de un Dios vivo, de amor, de misericordia y perdón. Segundo, cabe señalar que Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, no hace referencia a las armas que usaban los militares para atacar, que eran ofensivas. Sabemos que utilizaban la lanza para atacar, el arco y flechas, así como las catapultas para lanzar rocas y bolas de fuego. La descripción de esta porción bíblica se centra en la armadura que protegía al soldado, siendo la espada la única arma mencionada, pues era usada para la defensa. Fíjense que quien lanza los dardos de fuego en el contexto de lo estudiado es el enemigo, el diablo, no el soldado. Si se fijan, el cuidado que tiene el escritor bíblico al usar estas metáforas bélicas o asociadas a la guerra, y nos incita y exhorta a que tengamos el mismo cuidado que tuvo él al utilizar las mismas. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esta ilustración? Que no fuimos llamados a destruir a los enemigos, sino más bien a buscar su conversión. Inclusive nos dice que declaremos bendición sobre ellos y que les amemos como a nosotros mismos. Tercero, este texto nos advierte claramente sobre la existencia del mal, así como del bien, de manera que hay fuerzas espirituales del mal que buscan destruir tanto a la humanidad, así como al mundo que Dios creó, y que esas mismas fuerzas del mal y de la muerte usan personas e instituciones sociales como instrumentos del pecado para destruir a los demás. Un ejemplo bien gráfico de hoy día: toda la controversia que se ha generado y las leyes que se han aprobado en favor de los matrimonios del mismo sexo y la barrabasada barbaridad de permitir a los chiquillos y jóvenes vestir de acuerdo a su pensada identidad de género, distorsionando las mentes de sus demás compañeros, trayendo confusión y una cantidad de secuelas o resultados adversos. Por otro lado, tampoco podemos perder de perspectiva que algunas personas se dejan usar por las fuerzas del mal de manera inocente, es decir, sin darse cuenta de que están haciendo daño a otras personas. Sin embargo, esto no descarta el hecho de que hay personas que sí disfrutan deliberadamente y con toda intención de hacerle mucho daño a los demás. Eso es, abuela, armarnos de valor y hacer aquello a lo cual todos fuimos llamados. Asimismo, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Confiados en el Señor,
que nos ha utilizado como herramienta útil para comprender a cabalidad qué es, cómo, cuándo, dónde y por qué debemos utilizar la armadura de Dios. Confío que el pastor Pedro A. no se haya molestado conmigo para que no se le encoja el bigote ni tampoco con su hermano y así nos inviten a compartir en otra ocasión. Agradezco primeramente a Dios por el privilegio de poder estar aquí con todos ustedes, así como también a mi querido amigo y hermano Pedro Antonio, por este estudio tan completo sobre la armadura de Dios que ha compartido con nosotros en el día de hoy como parte de nuestras clases bíblicas. Abuela, gracias por la invitación. Siempre es un regocijo servirle al Señor desde donde Él nos necesita. Y qué mejor que haber tenido la oportunidad de hacerlo en la iglesia de mi hermano. Dios les bendiga a todos y espero verles muy pronto. Hermanos, aprovecho como siempre a dar las gracias a todo el equipo que colabora con su teatro rodante de títeres Jesús me ama, para quienes pido un fuerte aplauso. Ahora, hermanos, les pido que se pongan en pie para despedirnos como corresponde en oración